Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 231. El ambiente en el despacho del almirante era sofocante. Parecía como si la temperatura de la habitación se hubiera desplomado, e incluso las plantas en macetas de la esquina parecían estar conteniendo la respiración. Detrás de sus gafas de montura negra, los ojos de Sengoku brillaban con una intensidad nunca antes vista. Su mirada penetrante, como la de un halcón, se fijó en el joven marine que tenía delante, y una aura de autoridad abrumadora emanaba de su cuerpo, oprimiendo a Darren. El corazón de Darren latía con fuerza, pero su rostro permaneció tranquilo y sereno. ¿Habría quedado al descubierto? No, imposible. Tenía plena confianza en sus habilidades y en su capacidad de planificación. Aquel incidente en el Mar del Norte, donde un dragón celestial fue asesinado, manejó la situación a la perfección. No dejó rastro. Subjetivamente, nadie tenía motivos para pensar que tuviera una razón para atacar a un dragón celestial. Tenía una reputación que mantener. Objetivamente, su coartada era irrefutable. Todas las pistas habían sido borradas por completo. Ni los marines ni el gobierno mundial deberían poder descubrir nada. Si hubiera algo remotamente sospechoso, sería su fuerza y habilidad con las frutas del diablo, que encajaban demasiado bien con el perfil criminal. Pero eso por sí solo no fue suficiente. Entonces, ¿Sengoku estaba mintiendo? Un torbellino de pensamientos cruzó la mente de Darren en un instante. Parpadeó, confundido, con una expresión de sorpresa fingida en el rostro. ¿Santa Silde-sama? Almirante Sengoku, no entiendo a qué se refiere. ¿La muerte de Santa Silde-sama no fue considerada oficialmente un accidente? Esa fue su propia conclusión. Y el estimado noble mundial, Saint Silde-sama, falleció trágicamente cuando un gigantesco rey marino atacó durante una travesía por el Mar del Norte. La nave oficial del gobierno mundial fue destruida al instante. Saint Silde-sama y varios agentes del CP a bordo perecieron. El cuartel general de la Marina y el gobierno mundial expresan sus más sentidas condolencias. Esta fue la conclusión del informe final. En cuanto a acusarme de matar a Santa Silde-sama, Darren agitó rápidamente las manos, con el pánico reflejado en su rostro. ¿Cómo podría atreverme a atacar a un dragón celestial? Soy un infante de marina que respeta la ley. Sengoku apretó los labios, casi perdió la compostura. De acuerdo. Claro. El infante de marina más respetuoso de la ley de toda la fuerza. Al ver la actuación de Darren, Sengoku no pudo evitar sentirse un poco exasperado. Inicialmente, durante la investigación de la muerte de Santa Sildes, no encontró ninguna pista. Durante un tiempo, creyó sinceramente que se trataba simplemente de un accidente provocado por un rey del mar. En aquel momento, en el Mar del Norte, no había ni un solo sospechoso al que perseguir. Hasta la batalla contra el destructor de mundos, Beyond the World. En esa batalla, Darren demostró una fuerza de combate que superaba con creces las expectativas de Sengoku. Junto con unas habilidades de mando excepcionales y el inmenso poderío de la flota del Mar del Norte bajo su liderazgo. Y lo que es más importante, Darren, este almirante del Mar del Norte, demostró su capacidad para volar. Ese fue el punto de inflexión. A partir de ese día, Sengoku empezó a sospechar algo. Aunque al principio solo fue una leve sospecha, reabrió en secreto la investigación sobre el incidente del Mar del Norte, solo para asegurarse. Pero, curiosamente, cuanto más cavaba, más encontraba nada. Impecable. Sin fallos. Sin pruebas. Y esa es precisamente la razón por la que Sengoku se convenció cada vez más. Darren fue quien lo hizo. No tenía pruebas. Pero su instinto le decía que tenía razón. Darren, no voy a andarme con rodeos. Sengoku se aclaró la garganta, con la mirada severa fija en Darren. Ambos comprendemos la situación que rodea el ataque a los dragones celestiales. Dejando de lado la posibilidad de un accidente, si realmente hubiera un agresor, entonces el agresor tendría que cumplir las siguientes 3 condiciones. Primero, tendrían que poseer una fuerza abrumadora, suficiente para hundir el barco del gobierno antes de que los agentes de Cyberpol pudieran reaccionar. En segundo lugar, probablemente guardaban rencor personal contra Santa Sildes. En tercer lugar, probablemente tendrían la capacidad de volar. En aquel entonces, en el Mar del Norte, la única persona que cumplía con todos esos criterios y tenía algún historial con Saint Sildes. Sengoku exhaló lentamente. Usted fue el almirante del Mar del Norte, Roller Darren. En cuanto pronunció esas palabras, Sengoku miró fijamente a Darren, buscando el más mínimo cambio en su expresión. Pero no vio nada. Almirante Sengoku, esto no es algo que deba decirse a la ligera. Darren sonrió levemente, con un dejo de impotencia en su tono. Si seguimos tu lógica, entonces no soy el único sospechoso. Ah. ¿Y quién más podría ser? Borsalino. Sengoku. Ante la respuesta impasible de Darren, sintió un fuerte dolor en el pecho. Darren miró brevemente a Sengoku, ahora aún más seguro de que no tenía pruebas. Sonrió. Ya que está sacando a relucir viejos temas, tal vez pueda ser sincero contigo sobre algo. ¿Qué fue eso? Sengoku frunció el ceño. Darren dejó escapar un suave suspiro y habló lentamente. Cuando los agentes del CP0 llegaron al Mar del Norte, declararon que yo me haría cargo de la investigación sobre la muerte de Santa Silde-sama. ¿Lo recuerdas, verdad? Sengoku asintió. Por supuesto. Los 5 ancianos tuvieron en cuenta que, como almirante, estaba ocupado con asuntos militares urgentes, especialmente la búsqueda urgente del mundo Byrndy, el destructor de mundos, así que te encomendaron el caso. ¿Pero esa era realmente la razón? Darren lo interrumpió con una media sonrisa en los labios. Almirante Sengoku, con toda su sabiduría, ¿cree usted realmente que a los 5 ancianos, aquellos que se sientan por encima de las nubes, les importa si usted está ocupado o no? ¿O es más probable, que simplemente no pensaran que usted era la persona adecuada para investigar la muerte de un dragón celestial? Eso es ridículo.
Sengoku intentó negarlo instintivamente, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El tono pausado de Darren despertó un recuerdo. La expresión de Sengoku se endureció. Eso era cierto. A pesar de ser un almirante de alto rango de la Armada, no significaba nada para los 5 ancianos. Según el protocolo, cuando un dragón celestial es atacado, un almirante debe dejarlo todo inmediatamente para priorizar su protección y la posterior investigación. Pero incluso antes de que se cerrara el caso, los 5 ancianos enviaron a CP0 para reasignar el caso a Darren. ¿Qué quiere decir esto? En ese momento, Sengoku estaba tan concentrado en derrotar al mundo Byondi que ni siquiera lo pensó 2 veces. Incluso sintió alivio al pensar que se había ahorrado un dolor de cabeza. Podría ser. Sus ojos brillaron y su expresión se ensombreció. Darren, ¿estás diciendo que el gobierno mundial no confía en mí? Capítulo 232. La iniciativa estaba una vez más en sus manos. Darren observó cada cambio en la expresión de Sengoku y finalmente dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. En un enfrentamiento como ese, si hubiera respondido directamente a las preguntas de Sengoku, habría quedado acorralado, fácilmente atraído a una trampa y expuesto. Y Darren odiaba que nadie lo guiara. La única forma de escapar de esta situación era redirigir la atención de Sengoku. Desde el principio, Darren jamás imaginó que mantendría en secreto el incidente del dragón celestial, al menos no para siempre. Sobre todo después de revelar su habilidad de la fruta del diablo, llevaba mucho tiempo esperando que se produjera este tipo de conversación. Era solo cuestión de tiempo. Lo que le sorprendió fue la rapidez con la que sucedió. Ahora, al observar la configuración, quedó claro por qué Sengoku era conocido como el genio estratégico de la Marina. Primero, le pidió a Zephyr que le diera una excusa falsa, un informe de misión estándar, bajando así la guardia de Darren y dejándolo desprevenido. Entonces atacó. Darren tuvo que admitir que, en el momento en que Sengoku abrió la boca, se quedó desconcertado por un instante. Simplemente no lo demostró en su rostro. Si su fortaleza mental no fuera tan sólida, otra persona en su lugar ya habría cometido un error. Pero, a juzgar por el rumbo que tomaba la conversación, era obvio que Sengoku no tenía pruebas. Tampoco tenía intención de proceder abiertamente. Simplemente quería confirmar sus sospechas y advertir a Darren. Si esto fuera un interrogatorio real, ya estaría rodeado. Al darse cuenta de esto, los pensamientos de Darren se volvieron aún más agudos. Una leve sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. Almirante Sengoku, ¿qué le hace estar tan seguro de que el gobierno mundial confía en usted? Sengoku se quedó paralizado por un momento, y luego respondió instintivamente. ¿Por qué no lo harían? Como almirante de la Armada, he cumplido a la perfección todas las órdenes del gobierno mundial. ¿De verdad crees que esos caballeros de alto rango de allá arriba realmente confían en su perro guardián? Darren interrumpió fríamente. Ahora apostaba a que la relación entre los marines y el gobierno mundial no era tan inquebrantable como parecía. Para tratar con gente inteligente, había que usar las tácticas de la gente inteligente. Y alguien como Sengoku, por muy astuto que fuera, también era naturalmente desconfiado. Cuando la duda echó raíces, la confianza comenzó a desmoronarse. Incluso la grieta más pequeña sería suficiente para Darren. Al oír estas palabras, Sengoku abrió la boca, pero no habló. Antes de que Sengoku pudiera decir nada, Darren lo interrumpió con una risa fría. Almirante Sengoku, permítame decirle la verdad. La orden que me dio el gobierno mundial ese día fue no continuar investigando el incidente del dragón celestial. Los 5 ancianos ya habían empezado a sospechar que quienquiera que hubiera matado a Santa Sildes era alguien de la Marina. La expresión de Sengoku cambió ligeramente. ¿Sospechaban de ti? Darren no dijo nada. Simplemente sonrió, con la mirada fija en Sengoku. ¿Por qué me miras así? Soy yo quien sospecha de ti. Sengoku se quedó paralizado de repente. En ese momento, un sinfín de pensamientos inundaron su mente. Si los 5 ancianos hubieran sospechado de Darren, no le habrían permitido dirigir una investigación interna dentro de la infantería de Marina. El hecho de que le asignaran esta tarea al almirante Mar del Norte significaba claramente una cosa. No creían que Darren tuviera nada que ver con la muerte de Santa Sildes-sama. Entonces, si no era Darren, ¿a quién sospechaban? De repente lo comprendió, y su rostro se ensombreció. Su mente volvió al perfil que él mismo había construido previamente del agresor. Fuerza inmensa. Conexión con los dragones celestiales. Posible capacidad de volar. Presente en el Mar del Norte en ese momento. Un momento, ¿acaso eso no describe mi producto estrella? La fuerza encajaba a la perfección. Como almirante de la Armada, tenía acceso completo a las rutas de viaje de los buques del gobierno. Ni siquiera era necesaria la capacidad de volar, con un buque de guerra, la logística estaba garantizada. Y en ese momento, se encontraba en una misión en el Mar del Norte, liderando la campaña contra el mundo Byondi. Los pensamientos se acumularon. Sengoku se perdió de repente. Basándonos en este análisis, ¿podría ser yo el principal sospechoso del incidente del dragón celestial? Cuanto más lo pensaba, más inquietante le resultaba. Cumplía con todas las condiciones, absolutamente todas. De hecho, cuando se trataba de información privilegiada sobre las rutas marítimas del gobierno mundial, cumplía los requisitos incluso mejor que Darren. Después de todo, en aquel entonces, Darren era simplemente el almirante del Mar del Norte. Era muy improbable que hubiera tenido acceso a la ruta de regreso de Santa Sildes-sama a Tierra Santa. Esa había sido la principal razón por la que Sengoku investigaba en lugar de acusar directamente a Darren. No podía explicar cómo Darren podía tener conocimiento de información tan confidencial. Porque, en aquel momento, la única persona en el Mar del Norte que podía conocer esa información era él. El almirante del cuartel general de la Armada. No es de extrañar que el gobierno mundial lo apartara del caso. No es de extrañar que los agentes del CP0 lo miraran de forma tan extraña en aquel entonces. ¿Qué esperar? De repente, recordó las enigmáticas sonrisas que los 5 ancianos le habían dedicado unos días antes, cuando visitó Tierra Santa para entregar su informe.
¿Qué significaban esas sonrisas? ¿Le estaban advirtiendo? ¿Desconfiaban de él? La mente de Sengoku iba a 1000 por hora, más rápido que nunca en su vida. Empezó a repasar, reflexionar y analizar cada encuentro anterior, cada conversación que había tenido con los 5 ancianos. Ya era hora. Darren notó los cambios en la expresión de Sengoku: confusión, creciente comprensión, agitación interna y ansiedad cada vez mayor. Una leve curva se dibujó en la comisura de sus labios. Al jugar con alguien tan astuto y desconfiado como Sengoku, la retórica excesiva era inútil. Solo conseguiría que se volviera más cauteloso. El truco consistía en darle solo la información importante, y dejar que su mente completara el resto. ¿Y la parte más crucial? Lo que dijo Darren era cierto. De hecho, el gobierno mundial le ordenó que llevara a cabo una investigación secreta sobre los marines. Y no había ninguna posibilidad de que Sengoku se acercara a los 5 ancianos y les preguntara: ¿desconfían de los marines? ¿Desconfían de mí? Algún día tendré que agradecerle al sabio Topman Barkuri-sama. Darren soltó una risita y suspiró, con una expresión de impotencia. Almirante Sengoku, ¿comprende ahora lo difícil que era mi situación en aquel entonces? Por un lado, estaba bajo presión desde la cúpula del gobierno mundial. Por otro, mis colegas de mayor confianza, mis compañeros de armas y, bueno, mis superiores. La boca de Sengoku se tensó. ¿A qué viene tanto énfasis en superiores? Darren. Dudó un momento y luego preguntó con cautela. No dijiste nada, ¿verdad? Aunque Sengoku sabía muy bien que no tenía nada que ver con la muerte de Saint Silde-sama. Para gente como los 5 ancianos, ¿eso realmente importaba? De hecho, la cuestión no era si el dragón celestial había muerto realmente. Lo que importaba era: el gobierno mundial comenzaba a sospechar de él. Y eso podría arruinar todo su futuro político. Capítulo 233. Incluso alguien tan tranquilo y calculador como Sengoku no pudo evitar sentirse incómodo en ese momento. Si bien los marines eran la fuerza policial más poderosa de los mares y gozaban de una considerable autonomía militar, en última instancia seguían estando subordinados al gobierno mundial. Muchos infantes de marina se burlaban discretamente de la autoridad del gobierno, pero exteriormente mantenían una fachada de obediencia y respeto. Para alguien como Sengoku, un oficial de alto rango y actualmente el único almirante al servicio del cuartel general de la Marina, si perdiera la confianza de los 5 ancianos, la máxima autoridad del gobierno mundial, su carrera habría terminado. Como mínimo, su ambición por el puesto de almirante de flota, que requería la aprobación de los 5 ancianos, habría estado condenada al fracaso. Almirante Sengoku, ¿me considera usted alguien capaz de traicionar a sus camaradas, a sus socios o a sus superiores? Darren sonrió con una expresión perezosa. Sengoku. ¿Por qué volver a enfatizar superior? Soy muy consciente de dónde estoy. Darren continuó con una sonrisa tranquila. Las órdenes de los 5 ancianos son, por supuesto, importantes, pero la unidad dentro de los marines es aún más importante. Precisamente por eso, en el informe final que envié a los 5 ancianos, hice hincapié en destacar el apoyo y el ánimo que me brindaron. Sengoku dejó escapar un silencioso suspiro de alivio y esbozó una leve sonrisa de aprobación. Siempre he confiado en que harás las cosas bien. Darren asintió. Mi trabajo consiste en asegurar que el gobierno mundial nunca pierda la fe en los marines. Eso es algo que ninguno de nosotros puede permitirse perder. Alzó la vista y se encontró directamente con la mirada de Sengoku, con un tono sutilmente incisivo. No está de acuerdo, almirante Sengoku. Sengoku hizo una pausa. Como si comprendiera el significado más profundo de aquellas palabras, guardó silencio por un instante, luego dejó escapar un largo suspiro y asintió. Tienes razón. Darren sonrió. Bueno, entonces, si no hay nada más, regresaré ahora, almirante. Este resumen era claramente solo un pretexto. Sengoku lo había convocado allí para comprobar las condiciones. Ahora que habían llegado a un acuerdo, Darren no tenía ninguna razón para quedarse más tiempo. Toki lo estaba esperando en casa para cenar. Sengoku asintió. Tras una breve pausa, una sonrisa apareció en su rostro. ¿Cómo se está adaptando Toki a la vida en Marineford? Darren respondió con una sonrisa. Parece que le gusta mucho estar aquí. Sengoku asintió pensativo y luego preguntó de repente. Eso es estupendo. Si no me equivoco, ella es de Wano, ¿verdad? Sí. Darren no lo negó. La cultura del país de Wano era muy diferente a la de otras islas y naciones marítimas. No había manera de ocultar los orígenes de Amatsuki Toki a alguien como Sengoku. Sengoku guardó silencio por un momento, luego habló lentamente. Trátala bien, y si es posible, intenta recabar información sobre Wano. Sí, almirante Sengoku. Darren asintió respetuosamente. Entonces me iré. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Darren. La voz grave de Sengoku provino de atrás. Darren se detuvo instintivamente. Déjame darte un último consejo, la diosa de la suerte no siempre estará de tu lado. Darren se rió, pero no miró hacia atrás. No creo en la suerte, almirante Sengoku. Y dicho esto, abrió la puerta y se marchó. Mientras la pesada puerta de la oficina se cerraba lentamente tras él, Sengoku se recostó en su silla, cerró los ojos y se masajeó suavemente las sienes. Siguió un largo silencio. Entonces, de repente, Sengoku dejó escapar una risa silenciosa. ¡Qué mocoso tan listo! Comprendió perfectamente lo que Darren quería decir con esa frase. Nunca debemos permitir que el gobierno mundial pierda la fe en los marines. Esa frase estalló como un trueno en la mente de Sengoku. Realmente no podemos seguir investigando esto. Suspiró profundamente y apretó el puño. El incidente del dragón celestial nunca debería vincularse con ningún marine. Ya casi anochecía cuando Darren salió de la oficina de Sengoku.
El resplandor del atardecer sobre el lejano puerto naval se reflejaba en las olas, y la fresca brisa marina le acarició el rostro. Solo entonces la tensión en su cuerpo comenzó a disiparse. Dejó escapar un largo suspiro, metió la mano en el bolsillo del pantalón del uniforme, sacó un paquete de cigarrillos y encendió uno. Sus pensamientos vagaban con el humo que se elevaba. Sengoku no era fácil de engañar, pero, al menos por ahora, Darren logró estabilizarlo. Es un hombre inteligente. Debería comprender las implicaciones de lo que dije. Los marines no pueden permitir que el gobierno mundial empiece a sospechar. Así pues, incluso si Sengoku descubriera algún tipo de pista o evidencia, no se atrevería a revelarla, por el bien de la marina en su conjunto. Esa era la carta que Darren estaba jugando. Porque ahora, la situación de Darren distaba mucho de ser la que solía ser. Antiguo almirante del Mar del Norte. Un discípulo directo de Céfiro. El hombre que derribó al destructor de mundos, Bjorn the World. Un futuro almirante en ascenso. Un pilar de la justicia. El que destruyó la base de los piratas bestia. Fama, logros, talento, fuerza, lo tenía todo. Si el gobierno mundial intentara actuar contra él, no sería un asunto sencillo. ¿Mató Darren a un dragón celestial? ¿Y qué sucede? ¿Debería investigarse también a Zephyr? ¿Debería responsabilizarse al almirante Sengoku, que también estaba destinado en el Mar del Norte en aquel momento? ¿Sería necesario interrogar a todo el mando del Mar del Norte, e incluso sacrificarlo? Y aparte de Darren, ¿qué pasa con el resto de los marines? ¿Eso podría generar dudas sobre una hostilidad latente hacia el gobierno mundial o los dragones celestiales? Una vez que la puerta se abre, nunca se vuelve a cerrar. El gobierno mundial podría destruir toda la estructura naval. Perderían toda la confianza, recortarían la financiación y tal vez incluso comenzarían a desmantelar la propia fuerza de la armada. Eso era por lo que Darren apostaba. Apostaba a que Sengoku no se atrevería a permitir que eso sucediera. ¡Ay! El cigarrillo se consumió rápidamente. Exhaló una última bocanada de humo, arrojó la boquilla al suelo y la apagó con la bota. Es hora de ir a casa. Murmuró las palabras en voz baja, contemplando la puesta de sol. Pero en cuanto levantó el pie para marcharse, una figura alta apareció de repente en su camino. Bañado por el resplandor del sol poniente, Gion permanecía de pie con su larga espada en la mano, ligeramente sin aliento. Su inmaculada capa de marina ondeaba al viento, y sus ojos estaban fríamente fijos en Darren. ¿Gion? Darren parpadeó sorprendido. Se fijó en los moretones de sus brazos, en el cansancio de su rostro, claros signos de un día agotador de entrenamiento. ¿Qué hacía ella aquí? Cuartel General de la Armada, Programa de Formación de Oficiales, tercer periodo. Rollers Darren. Gion respiró hondo. Sujetó con firmeza la empuñadura de su meito dorado con ambas manos. Su mirada era resuelta. Estoy aquí para desafiarte, por el primer puesto. Capítulo 234. Campo de entrenamiento, campos de entrenamiento. La arena dorada danzaba bajo el resplandor del crepúsculo. ¿Estás seguro de esto, Gion? Claramente no estás en tu mejor momento ahora mismo. Darren miró a la mujer resuelta que tenía delante, con un tono cargado de impotencia. Aún sin utilizar su percepción biomagnética, pudo ver el cansancio grabado en su rostro. Sin inmutarse, Gion respondió fríamente. Tú tampoco estás en plena forma, ¿verdad? Darren negó levemente con la cabeza. Si quieres desafiarme, siempre estoy abierto a ello. Pero no tiene por qué ser ahora. No, tiene que ser ahora. Gion miró el cielo carmesí, con el sol medio engullido por el horizonte. Apretó los dientes y dijo. Sé que suena irracional, pero sabes que tengo un carácter fuerte, ¿verdad? Darren. Genial. ¿Esos dos comentarios imprudentes de antes? Sí, probablemente los recordará para siempre. Él no sabía que ella fuera capaz de guardar tanto rencor. De acuerdo, si insistes. Antes de que pudiera terminar la frase, Gion ya había desenvainado su espada. Su figura se abalanzó hacia adelante como una ráfaga de viento, y la hoja se dirigió directamente hacia él. Su meito, la compira, una espada de alto nivel, de grado superior, brillaba con una luz cegadora. El filo de la espada centelleaba como un relámpago, cortando el aire con una velocidad explosiva. El aire resonó con un zumbido penetrante. La fuerza de aquel golpe fue sencillamente impresionante. Los ojos de Darren se iluminaron. Como cabía esperar de una futura candidata a almirante, la habilidad y el talento de Gion con la espada eran tales que incluso una figura tan poderosa como Zephyr la elogió abiertamente. En un abrir y cerrar de ojos, desplegó su percepción del campo magnético y movió su cuerpo hacia un lado. Su espada falló su objetivo por un pelo, clavándose profundamente en el suelo justo debajo de su hombro. Corte. Una oleada de energía estalló, abriendo una enorme grieta en el campo y provocando una tormenta de arena. Al ver la fuerza de aquel único golpe, a Darren le temblaron los ojos. Está muy molesta. Al fallar su objetivo, Gion cambió de táctica inmediatamente. Con un movimiento rápido de su muñeca, su espada brilló en negro, el haki de armamento envolvió rápidamente al compira, y luego se deslizó horizontalmente hacia la cintura de Darren. Su manejo de la espada es verdaderamente de primera categoría. Este pensamiento cruzó por la mente de Darren mientras arcos azules danzaban en las puntas de sus dedos. Un campo magnético invisible pulsó hacia afuera, y la expresión de Gion cambió. De repente, sintió una fuerte atracción que se aferraba a su espada. El ímpetu de su golpe flaqueó. Darren dio un paso atrás con cautela, esquivándolo con facilidad. ¿Por qué no te defiendes? ¿Acaso crees que no valgo la pena? Gion se mordió el labio inferior y atacó de nuevo, la hoja lo alcanzó una vez más. Los ataques cayeron como una tormenta violenta, implacable y salvaje, envolviendo a Darren en una lluvia de acero. Suspiró en silencio, esquivando con calma cada golpe. Interiormente, negó con la cabeza. Nunca había recibido entrenamiento formal en esgrima, pero tampoco era un novato.
Al fin y al cabo, ya se había enfrentado personalmente al divino Camusari de Roger. Sin mencionar que, solo en este viaje, luchó contra bestias como Bullet, Queen y Kaido, acumulando gradualmente experiencia en combate. No sería una exageración decir que, en comparación con cuando abandonó el Mar del Norte por primera vez, la fuerza y la percepción de Darren se han disparado hasta niveles inimaginables. Desde su perspectiva, cada uno de los movimientos de Hyun, aunque feroces y enérgicos, carecía de control. Sus golpes eran salvajes y emocionales, no calculados. Como un niño que blande una espada con frustración, esto no era un duelo, era una liberación. Estaba consumiendo sin restricciones toda la energía que le quedaba a su Aki recién mejorado, desatándolo todo en una única explosión emocional. Como una represa que se rompe, dejando que su ira se desborde por completo. Al darse cuenta de esto, Darren recuperó el equilibrio y dejó de esquivar por completo. En su lugar, cubrió sus manos con Aki de armamento y se mantuvo firme, enfrentándose a sus ataques de frente como un blanco viviente. Clan. 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 El fuerte choque de metales resonó en los campos de entrenamiento, y las chispas saltaron en ráfagas mientras se reflejaban en los ojos inyectados en sangre de Hyun. 1 minuto. 3 minutos. 5 minutos. 10 minutos. Con cada instante que pasaba, los ataques de Hyun se volvían más lentos. El uso excesivo de Aki estaba pasando factura, su resistencia se agotaba rápidamente. Su respiración se volvió irregular. Su rostro palideció. Darren lo vio y de repente extendió una mano poderosa. Auge. Un sonido penetrante estalló cuando sus dedos cubiertos de obsidiana sujetaron la hoja de compira, haciendo que saltaran chispas en todas direcciones. El campo de entrenamiento quedó en silencio. Hyun miró fijamente su espada, firmemente sujeta en la mano de Darren, e intentó con todas sus fuerzas arrebatársela. No se movió ni un centímetro. ¿Te sientes un poco mejor ahora? Darren habló con calma, observando a Hyun con atención. Sus palabras conmovieron a alguien, la expresión de Hyun se congeló. El brillo en sus ojos se apagó rápidamente. El agotamiento provocado por el esfuerzo excesivo la golpeó como una ola. Sus ojos, normalmente impasibles, se enrojecieron y su cuerpo se tambaleó ligeramente, inestable sobre sus pies. Darren soltó suavemente su espada, con voz suave. Vete a casa y descansa. Miró hacia el cielo. El sol ya se había ocultado por completo tras el horizonte. La oscuridad se cernía sobre el lugar, y solo los últimos vestigios del crepúsculo se aferraban al cielo. En dirección al barrio residencial, salía humo de las chimeneas, familias que preparaban la cena. Al notar la mirada de Darren, Hyun se mordió el labio. No. Esto aún no ha terminado. Agarrando la empuñadura de la espada, obligó a su cuerpo cansado a ponerse de pie. Le temblaban las piernas. Darren frunció el ceño. Has llegado a tu límite. Te he dicho que esto no ha terminado. No tienes permiso para irte. Hyun respondió entre dientes apretados. Con la hoja en la mano y los ojos enrojecidos, avanzó de nuevo hacia él. Pero en el instante en que su pie tocó el suelo, sus piernas cedieron. Darren corrió justo a tiempo para alcanzarla. Ella cayó con fuerza contra su pecho. Su moño perfectamente recogido se deshizo y su larga melena negra cayó como una cascada. Déjame ir. Un leve rubor apareció en el rostro de Hyun, pero desapareció rápidamente. Comenzó a forcejear en sus brazos, tratando de apartarlo. Ni siquiera puedes ponerte de pie. Dijo Darren entre risas. Primero te acompañaré a casa y luego volveré solo. Tranquilo, no me aprovecharé de ti. No. Sus labios palidecieron, pero aún así negó con la cabeza. Darren frunció el ceño. Entonces se le ocurrió algo. Desde que apareció Hyun, no había dejado de mirar al cielo. Y su esgrima no había sido con su estilo habitual, agudo y decisivo, más bien parecía que estaba ganando tiempo, tratando de agotar su resistencia. Espera un minuto. De repente, a Darren se le ocurrió una idea absurda. ¿Estaba intentando cansarlo a propósito para impedir que se fuera a casa? O más concretamente, para impedir que vuelva a casa y haga algo malo? No hay posibilidad. Apretó los labios, pero decidió poner a prueba la teoría. Hyun, hay algo que necesito decirle con sinceridad. La verdad es que Toki y yo nunca habíamos hecho nada parecido antes. En el momento en que dijo eso, todo el cuerpo de Darren se quedó paralizado. Porque en ese preciso instante, Hyun, que estaba en sus brazos, dejó de luchar. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 235. Así fue como sucedió realmente. ¿Es esta la versión tsundere de Hyun de No te hagas el arrogante? La boca de Darren se crispó, y luego negó con la cabeza con una sonrisa divertida. Al ver a la niña inmóvil en sus brazos, no pudo evitar sentir un ligero dolor de cabeza. Su larga cabellera, que caía sobre sus hombros y contrastaba con el blanco de su manto, parecía aún más oscura que la tinta. Sus ojos, como el ónix, eran ligeramente rojizos, llenos de tristeza y reticencia. Pero su naturaleza orgullosa y obstinada no le permitía mostrar el más mínimo rastro de debilidad. Junto con sus rasgos delicados y refinados, poseía un encanto único. Quizás se trataba de una imagen preconcebida anterior a su transición, pero siempre asoció a Hyun con el aura fría y madura de la historia original. En realidad, Hyun era solo un adolescente en aquel entonces. Para una chica de su edad, especialmente una con un trasfondo tan excepcional, ser un poco terca y tsundere era completamente normal. ¿Te sientes mejor ahora? Darren miró a Hyun, que estaba acurrucada en sus brazos como una gatita, sin rastro de su anterior terquedad. Sonrió con picardía. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Hyun apartó la mirada, sin atreverse a mirar a Darren. Su voz era baja y suave, casi inaudible. Darren rió suavemente, sintiendo la suavidad presionando contra su pecho. No pudo evitar suspirar para sus adentros mientras hablaba con dulzura. Vuelve y descansa un rato, ¿de acuerdo? Tu cuerpo ya está al límite.
Hyun se mordió el labio inferior y murmuró. No necesito que me digas qué hacer. Darren se encogió de hombros con una sonrisa. Esto no funcionará. Si sales herido por desafiarme y sufres consecuencias a largo plazo, dudo que el almirante Sengoku, el oficial Zuru o Zephyr Sensei me dejen salirme con la mía tan fácilmente. Antes de que pudiera decir nada más, Darren se movió. Con un pequeño grito de Hyun, la rodeó con un brazo por la cintura y con el otro le levantó las piernas, alzándola como si fuera una novia. Sus brazos estaban llenos de curvas cálidas y suaves, e incluso alguien tan experimentado como Darren no pudo evitar sentirse un poco distraído. Años de entrenamiento le habían dado a Hyun una cintura increíblemente delgada, casi perfecta, y su amplio pecho hacía que el contraste fuera aún más llamativo. Sus muslos eran suaves y flexibles, sus piernas largas y bien formadas, balanceándose ligeramente en el aire. Desde el ángulo de Darren, sus dedos de los pies, encerrados en tacones altos, se veían claramente definidos y parecían casi translúcidos a la luz. De Darren, ¿qué estás intentando hacer? Hyun entró repentinamente en pánico, con los ojos muy abiertos por la alarma. Atrapada en una posición tan incómoda, ya no pudo mantener su habitual compostura indiferente. Su rostro se enrojeció intensamente mientras se apoyaba contra los hombros de Darren. Deja de moverte, o me aprovecharé de ti. Esa sola frase la dejó en silencio por un instante. Se quedó inmóvil, sin atreverse a moverse de nuevo. Agárrate fuerte. Con Hyun en brazos, Darren golpeó ligeramente el suelo con el pie y se lanzó al aire. Mientras volaban, Hyun no tuvo más remedio que rodear su cuello con los brazos para mantener el equilibrio. Al sentir que ese maldito bastardo la sujetaba cada vez con más fuerza, su rostro ardía aún más. Menos mal que ya es de noche, probablemente no pueda ver. Murmuró para sí misma. En menos de 5 minutos, Darren la llevó en brazos hasta su casa. Curvó un dedo y, con un chasquido seco, la cerradura de la puerta se soltó y salió disparada. Veneno, no entres. El rostro de Hyun palideció de alarma. No puedo hacerlo. Al ver su expresión preocupada e inquieta, Darren se divirtió bastante y sintió aún más curiosidad por saber dónde estaba. Ignorando sus protestas, empujó la puerta y entró. A diferencia de la modesta y elegantemente decorada casa de Darren, cortesía de Toki, la casa de Hyun era acogedora y atractiva, quizás incluso un poco demasiado cursi. Los conejitos de peluche estaban esparcidos por todas partes, y el color predominante en la habitación era un rosa suave y delicado. Sinceramente, esto es un poco inesperado. Con la frialdad que sueles tener, no me imaginaba que tuvieras un lado tan femenino. Al ver la escena ante él, la expresión de Darren se tornó extraña. No pudo reprimir una risa. Un pensamiento travieso surgió mientras lanzaba una mirada burlona a Hyun y exageraba dramáticamente. Hyun-san, no querrás que se revelen los secretos de tu habitación, ¿verdad? El rostro de Hyun se puso tan rojo que parecía que le goteaba sangre. Tú, bájame ahora mismo. Vale, vale. Tuvo que admitir que el contraste entre su comportamiento indiferente y su reacción tímida y confusa resultaba sorprendentemente encantador. Darren la recostó suavemente en la cama. Tras pensarlo un momento, se agachó de repente y le tocó el tobillo. ¿Qué estás haciendo? Hyun se quedó paralizada, alarmada. ¿Acaso ese desgraciado intentaba aprovecharse de ella? Ya lo dije, no voy a intentar nada. Darren suspiró, molesto, y con calma desató los cordones de sus tacones altos, ayudándola a quitárselos. Al mirar a los ojos claros y concentrados de Darren y ver que sus acciones no contenían ningún atisbo de obscenidad, los puños apretados de Hyun se relajaron lentamente. No dijo nada, pero sus dientes se hundieron un poco más en su labio. Todo está listo. Darren esbozó una sonrisa de satisfacción al ponerse de pie. Bueno, entonces ha sido un placer entrenar contigo hoy. Tengo que ir. Hyun alzó la cabeza para mirarlo, pero en cuanto sus miradas se cruzaron, desvió la vista. Entonces, como si se diera cuenta de que estaba mostrando demasiada debilidad, apretó los dientes, reunió valor y volvió a mirarlo a los ojos. Hoy, este tipo de cosas, solo sucedieron porque estaba completamente agotada. No creas que te saldrás con la tuya la próxima vez. De lo contrario, no te dejaré escapar tan fácilmente. Darren levantó ambas manos. Vale, vale, lo entiendo. Odias a los canallas como yo, degenerados, mujeriegos, auténticos sinvergüenzas. Entiendo. Se acercó a ella y con delicadeza le quitó las sábanas. Descansa un poco. Dicho esto, Darren se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación. Transcurrieron varios segundos antes de que Hyun asomara con cautela la cabeza por debajo de la manta. A través de la ventana, vio cómo la silueta del canalla desaparecía en la noche más allá del patio. Permaneció en silencio durante un largo instante, y luego murmuró suavemente. Sorprendentemente amable y cariñoso. El recuerdo de haber sido llevada en sus brazos resurgió, la vergüenza que la incomodaba, la reconfortante solidez de su pecho. Hyun no estaba segura de que le pasaba por la cabeza, solo que los lugares donde él la había tocado aún le hormigueaban como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Su rostro, que acababa de volver a la normalidad, comenzó a enrojecer de nuevo. Contrólate. De repente, se dio una fuerte bofetada en las mejillas, rechinando los dientes. Ese tipo es un canalla, un degenerado, el ligón que más odias. Frente a la residencia de Hyun, Darren se apoyó contra la pared bajo la luz de la luna y encendió un cigarrillo en silencio. El humo se elevaba alrededor de su rostro mientras su expresión cambiaba repetidamente. Cuando se le acabó el cigarrillo, de repente se dio una bofetada y maldijo entre dientes. Maldición. ¿Realmente me comporté como un caballero? Parecía completamente arrepentido. Capítulo 236. La noche era tranquila y seductora. La luz de la luna se filtraba por la ventana en rayos dispersos, proyectando un suave resplandor sobre el conejito de peluche rosa que estaba junto a la cama. Hyun permaneció allí tumbada durante media hora completa antes de que el rubor de su rostro finalmente comenzara a desvanecerse. Incorporó su cuerpo exhausto y se sentó, quitándose la capa de marinera.
Tras un día completo de entrenamiento intenso, seguido de un duelo con Darren, estaba empapada en sudor y su piel estaba incómodamente pegajosa. Como le gustaba mantenerse limpia, no había manera de que pudiera dormir sin bañarse. En ese instante, la imagen de Darren cargándola a cuestas volvió a su mente, junto con la forma en que la miró a los dedos de los pies mientras la ayudaba a quitarse los zapatos. Sus mejillas se sonrojaron de nuevo. Él, probablemente no olió mi sudor, ¿verdad? Mientras arrastraba su cuerpo cansado hasta el baño y abría el grifo del agua caliente en la bañera, un sinfín de pensamientos aleatorios le pasaban por la cabeza. De repente. Toc, toc, toc. El inesperado accidente sobresaltó a Hyun. ¿Ha vuelto? El pánico se apoderó de ella. Por razones que no podía explicar, su habitual actitud dura desapareció por completo y, como un conejo asustado, se metió de nuevo bajo las sábanas. Ejem. Hyun, soy yo. La voz de Suru provenía del exterior de la puerta. Hyun se congeló. ¿Es Suru? ¿No es ese el idiota? Una oleada de alivio la invadió, pero al mismo tiempo, una inexplicable punzada de decepción le invadió el pecho. Al recordar cómo reaccionó en aquel momento, su rostro volvió a enrojecer. Estoy aquí, Suru-nee. Respiró hondo, intentando calmarse, y gritó. El oficial Suru empujó la puerta para abrirla. Al ver a Hyun sentada al borde de la cama, con moretones en brazos y piernas, un destello de dolor cruzó por sus ojos. Sacudió ligeramente la cabeza. Solo vine a ver cómo estabas. Hyun parpadeó y luego sonrió. Estoy bien, Suru-nee. Eres una chica muy terca. Suru la señaló, entre exasperada y divertida, y se acercó para sentarse a su lado. Me reuní con Tokikake esta noche temprano. Aquel niño tenía un ojo morado y la nariz hinchada, el torso vendado y enyesado. En cuanto me vio, cayó de rodillas, llorando y suplicando piedad. Se frotó las sienes. Volviste a desquitarte con él, ¿verdad? Hyun frunció los labios y murmuró. Al principio no le dolió mucho, pero durante el entrenamiento intentó manosearme el trasero, así que me lancé de lleno. Suru. Buen trabajo. Tras una pausa, finalmente habló despacio. Luego, tras pensarlo un momento, preguntó. ¿Entonces qué te impulsó a ir tras Darren? Hyun se congeló. Sé cómo lo supiste. Suru la miró. La forma en que te presentaste en la oficina de Sengoku con una espada en la mano, ¿sabes a cuántos marines casi mataste del susto? El rostro de Hyun se puso rojo y bajó la cabeza sin decir una palabra. Al verla así, Suru frunció ligeramente el ceño y preguntó de repente. Hyun, sé sincero conmigo. ¿Te gusta Darren? ¿Cómo podría gustarme? Antes de que Suru pudiera terminar la frase, Hyun estalló, nervioso y enfadado. ¿Qué es un pervertido total? Descuidado, arrogante, engreído. Suru no dijo nada. Simplemente observó a la chica despeinada que tenía delante con una mirada tranquila y firme. Es el peor canalla en la historia de los marines. Jamás podría. Bajo esa mirada, la voz de Hyun se desvaneció hasta convertirse en un susurro. Suru dejó escapar un largo suspiro en su interior. Con su experiencia, era obvio lo que Hyun estaba sintiendo. Bueno, no pasa nada si no te cae bien. Ella sonrió y le dio una palmadita en el hombro a Hyun. Entonces no hay nada más que decir. Solo quería saber cómo estás. Ahora que veo que estás bien, puedo descansar tranquilo. Se puso de pie lentamente. Tómate un respiro, Hyun. Y no seas tan imprudente la próxima vez. Ah, y... Señaló las huellas polvorientas en el suelo de madera y sonrió. La próxima vez que entre ese mocoso, recuérdale que se quite los zapatos. El rostro de Hyun se puso rojo brillante. Abrió la boca para responder, pero Suru desestimó la respuesta con una sonrisa. Todo está bien. Estás creciendo, lo entiendo. Puede que ese cretino de Darren tenga mala personalidad y una moral cuestionable, pero también tiene sus virtudes. Y a su edad, los chicos malos pueden resultar bastante atractivos. Si de verdad te gusta, tendrás que esforzarte. ¿Esa chica que trajo del Nuevo Mundo? La conozco. Puede parecer dulce y delicada, pero en realidad es más tranquila y fuerte que tú. Lo sé, lo sé. No te cae bien. Solo digo. Al ver que Hyun estaba a punto de explotar de nuevo, Suru añadió rápidamente con una sonrisa de impotencia. Descansa un poco. El baño estaba lleno de vapor. Hyun estaba sumergida en el agua caliente, con los brazos rodeando sus rodillas flexionadas y el pecho arqueado de forma dramática. Su rostro, medio cubierto de ampollas, estaba enrojecido por el calor. Blub, blub. Como un pez que sopla burbujas, miraba fijamente el agua, exhalando suavemente bajo la superficie. Aunque ella seguía negándolo exteriormente, las palabras de Suru permanecían en su mente, negándose a desaparecer. ¿Podría ser que realmente se enamoró de ese imbécil? De ninguna manera, ¿verdad? ¿Cómo era posible que le gustara a alguien tan lascivo? No lo había dicho en voz alta, pero recordaba claramente el sutil movimiento de sus dedos mientras la llevaba de vuelta. Sin duda, había habido algún movimiento. Y la forma en que miraba sus pies, podría haberlo disimulado bien, pero ahora que lo pensaba, definitivamente era un poco pervertido. Hyun, ¿eres idiota? No puedes enamorarte de alguien así. Frustrada, hundió la cabeza en el agua, con una mezcla de emociones bullendo en su interior. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo cambió su impresión sobre él? ¿Fue entonces cuando derrotó él solo a Germás 66? ¿Cuándo le ayudó frente a los dragones celestiales? Si tuviera que identificarlo, Hyun se dio cuenta de que probablemente fue el momento en que vio que padre e hija seguían vivos. Cobro el dinero y hago el trabajo. La voz de Darren resonaba en su mente, baja, tranquila, autoritaria y llena de una confianza inquebrantable. Él protegió a las personas que ella no pudo. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo ingenua que había sido. Ella lo juzgó mal.
A pesar de mantener la compostura, desde ese día en adelante lo observó en secreto. Durante el entrenamiento, ella se colocaba en silencio detrás de él. Al verlo esforzarse al máximo, incluso cuando ella estaba agotada, ver su determinación reavivó la suya, haciendo que quisiera seguirle el ritmo. Sus pensamientos volvían a menudo al tiempo que pasaron juntos en el Mar del Norte, discutiendo, desafiándose, compitiendo entre sí. Y entonces se dio cuenta. Él le estaba haciendo un favor todo el tiempo. En silencio. Con delicadeza. Siempre cediendo sin decir una palabra. A partir de ese momento, sus sentimientos se volvieron cada vez más confusos. Sintió curiosidad por su pasado. Tanto es así que incluso utilizó los contactos de Sengoku y Zuru para obtener su expediente. Surgiendo desde abajo, abriéndose camino paso a paso. Luchando, sangrando, combatiendo contra las heridas y el fuego. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de lo turbulento que había sido el camino de Darren. Detrás del prestigio de su título de rey del Mar del Norte se escondía una montaña de cargas. Maniobras políticas, luchas de poder, batallas a vida o muerte, manipulación financiera. Darren protegió el Mar del Norte y buscó justicia a su manera, de una forma totalmente personal. Saber lo difícil que había sido su vida solo hacía que Gion se sintiera aún más culpable, y su corazón se oprimía aún más. Pero lo que más la sorprendió, y la hizo admirarlo aún más, fue que un marine como Darren, que había ascendido desde los rangos más bajos, fuera cauto y calculador. Pero no lo era. Incluso cuando se enfrentó a los dragones celestiales, aquellos que controlaban el mundo, no vaciló. Los mató sin dudarlo. Por supuesto, no había pruebas sólidas, pero Gion confiaba en sus instintos. En aras de su justicia, a Darren no le importaban en absoluto los dragones celestiales. Y cuando regresó al cuartel general, de repente se dio cuenta. Todos esos innumerables pretendientes de antes, jóvenes, ricos, de buena familia y prometedores miembros de la élite, comparados con Darren, la supuesta escoria, no eran más que basura. Tras contemplar el resplandor del sol, ¿cómo podrías conformarte con el tenue brillo de una vela? Cuando una mujer comienza a sentir curiosidad, lástima y admiración por un hombre, seguramente surgirá el afecto. Por eso, cuando Gion se enteró de lo que le había sucedido en el Nuevo Mundo, se preocupó mucho. Ver a Amatsuki Toki en casa la enfureció y la avergonzó. Pero pensando en las heridas de Darren, se obligó a contener su ira y salió a comprar la fruta más fresca que pudo encontrar para llevársela. Pero entonces, ¿cómo pudo decirme algo así? Furioso, Gion finalmente emergió de la superficie del agua, jadeando en silencio. Se recostó en la bañera, mirando fijamente al techo empañado, perdida en sus pensamientos. Después de mucho tiempo. ¿Mi temperamento es realmente tan malo? Se cubrió el rostro enrojecido con ambas manos y murmuró en voz baja. Entonces, de repente, su mirada se tornó resuelta. Todo está bien. Llegué primero. Darren siempre se consideró un espíritu libre. De vuelta en el Mar del Norte, e incluso después de trasladarse al cuartel general de la Infantería de Marina, solía quedarse fuera hasta tarde y no volvía a ese hogar vacío hasta bien entrada la noche. No era una persona sentimental. Tenía pocos amigos íntimos y llevaba mucho tiempo acostumbrado a vivir solo. Pero en este momento, cuando vio la única luz encendida para él en las habitaciones de la familia, a altas horas de la noche, y la silueta silenciosa que esperaba cerca de la lámpara de aceite. Incluso alguien tan emocionalmente reservado como él no pudo evitar conmoverse. Una casita, una luz cálida, una mujer esperando y una mesa con comida fría. Quizás esto es lo que significa tener un hogar. Su corazón se ablandó. Al entrar, Darren dijo, disculpándose. Pido disculpas por la demora. Deberías haber comido primero. Debes estar muriéndote de hambre. Amatsuki Toki, vestida con un delicado kimono rosa, abrió lentamente los ojos y observó a Darren, ya cansado del viaje. Sin dudarlo, se acercó, le quitó la capa de los hombros y la colgó con delicadeza. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Todo está bien. No tengo hambre. Y, quería esperarte. Cuando Darren se giró para cambiarse los zapatos, murmuró. Intentaré llegar a casa más temprano a partir de ahora. ¿La llevaste a casa sana y salva? Sus manos se detuvieron a mitad del movimiento. Amatsuki Toki sonrió levemente. Hueles como ella. Es delicioso. A rosas. Recordé ese aroma de cuando vino a visitarme esta mañana. La comisura de los labios de Darren se crispó. Estaba tratando de pensar en una excusa cuando su voz volvió a sonar, suave, casi distante, detrás de él. Pensé que no marcaría la diferencia, pero al final, sí que la marca. Toki. Darren-san. Se dio la vuelta. Sus pupilas se contrajeron. Su mente se quedó en blanco. Auge. Una oleada de calor estalló en su cerebro. Vio algo que jamás olvidaría en el resto de su vida. Su fino kimono se deslizó lentamente de sus hombros, cayendo en cascada sobre su piel tersa y pálida, y recogiéndose silenciosamente en el suelo. Su elegante figura quedó al descubierto bajo la luz parpadeante. Amatsuki Toki alzó la mano y se quitó la horquilla, dejando que su cabello cayera libremente mientras permanecía de pie frente a él. Tenía el rostro ligeramente sonrojado, pero sus ojos brillaban con una serenidad y una valentía inquebrantables. Con voz suave, dijo. Conviértete en mi esposo. Capítulo 237. Toki perdió completamente el control. ¿Qué atrevido? Los ojos de Darren se abrieron de par en par, sorprendido. Su cerebro sufrió un cortocircuito. Se quedó en blanco. Congelado. Ni siquiera podía expresar con palabras lo que estaba viendo. La lámpara de aceite en la habitación proyectaba un brillo suave y onírico. La deslumbrante belleza, vestida con su kimono, se había desatado la faja, y su cabello verde pálido caía en cascada sobre sus hombros lisos y blancos como la nieve. Aparte de un par de calcetines blancos largos, no llevaban nada más.
Sus profundos ojos azules brillaron con una suave bruma al encontrarse con los de él, y sus mejillas se sonrojaron con una timidez reconfortante. Amatsuki Toki se encontraba frente a un lienzo clásico de ukiyo-e, poniéndose ligeramente de puntillas. Tímida pero dispuesta, sus largas pestañas revoloteaban como alas. Su delicado cabello verde se mecía suavemente con la brisa vespertina, sus esbeltos brazos se abrían sutilmente en un gesto de bienvenida, irradiando una belleza radiante y conmovedora. Darren había visto incontables mujeres en su vida, pero en ese momento, quedó completamente atónito. La frustración que antes sentía hacia Hyun quedó instantáneamente eclipsada por esta visión delicada y etérea. Sus instintos impusieron a toda lógica y autocontrol. Si no lo haces ahora, ¿de verdad eres un hombre? Cuando Darren despertó, la habitación era un completo desastre. Su uniforme estaba esparcido por el suelo. Estaba tumbado sobre las suaves esteras de tatami, junto a una lámpara de aceite que llevaba mucho tiempo apagada. La noche era tranquila. La luz de la luna entraba suavemente. Las estrellas cubrían el cielo como una red de perlas brillantes, su luz se filtraba por la ventana del patio y caía suavemente sobre la niña dormida en sus brazos. Darren dejó escapar un largo suspiro. Toki Amatsuki yacía contra él, su cuerpo suave y ligero, como si no tuviera huesos. Ya completamente despierto, esbozó una sonrisa de impotencia. No se esperaba que fuera tan audaz, que hiciera algo tan atrevido de repente. ¿Quién podría haberse resistido a eso? La belleza de Toki era incomparable. Poseía la gracia de una mujer tradicional de Wano, elegante, recatada, amable, pero tras esa amabilidad se escondía un fuego silencioso e inquebrantable. Algo salvaje. Algo feroz. Si Hyun era una rosa, orgullosa, radiante e intocable, entonces Toki, como ella misma dijo una vez, era una flor de cerezo. Hermosa, efímera y trágica. Esa era la esencia de Wano, una tierra moldeada no solo por los samuráis y su código busido, sino también por la creencia cultural de que un breve momento de esplendor podía superar la tristeza de una vida corta. Hay un verso que lo refleja a la perfección. Vive como una flor de verano, muere como una hoja de otoño. Bailar. Con eso basta. Es la esencia de la auténtica tradición oriental, y Wano conserva ese mismo espíritu. Aún así, ni siquiera Darren esperaba que alguien tan serena como Toki fuera capaz de algo tan, completamente fuera de lo común. Los celos realmente vuelven imprudentes a las personas. ¿Acababa de calmar al celoso Hyun, solo para llegar a casa y encontrarse con esto? Eso fue todo. También. Eso es increíble. Los labios de Darren se curvaron en una leve sonrisa. Mientras abrazaba a la chica, sus manos comenzaron a vagar de nuevo. Se adapta perfectamente a tus manos. Toki dejó escapar un suave murmullo y se movió delicadamente en sus brazos, arrugando ligeramente su naricita. Sus pestañas revolotearon y un rubor apareció en sus mejillas. Darren rió entre dientes suavemente, con voz traviesa y baja, mientras le susurraba al oído. Deja de fingir que estás dormida, Toki. Sus pestañas revolotearon mientras abría lentamente los ojos. Sus ojos azul oscuro, brillantes como ágata pulida, tenían un destello tenue. Lo miró fijamente, con timidez y cierta irritación. Pero la suave y pausada curva de sus cejas le añadía una elegancia madura y seductora. La inocencia de una niña y el encanto de una mujer adulta se fusionaron a la perfección en ese instante. Bajo la luz de la luna, su rostro resplandecía con una luz suave y mística, otorgándole un encanto casi sobrenatural. Esa belleza incomparable impactó a Darren como un tren de carga. Aquello la golpeó en el pecho, haciéndole imposible mantener la calma. Por un breve instante, todo pareció irreal, como si estuviera soñando. Demasiado perfecto para ser verdad. Tragó saliva con dificultad. El fuego en su corazón se reavivó una vez más. ¿Qué tal si volvemos a intentarlo? Toki la miró de reojo. Esa mirada, impregnada del encanto propio de una mujer casada, era irresistiblemente seductora. Pero su tono siguió siendo tan suave y amable como siempre. No fue eso, suficiente. Los ojos de Darren brillaron. Como si recordara algo, una sonrisa diabólica apareció en sus labios. ¿Qué te parece si esta vez, te quedas con el kimono? Toki se quedó paralizado, pero luego pareció comprender. Su rostro se puso rojo como un tomate en un instante. A la mañana siguiente. Darren se despertó en la cama. Estoy jodido. Se movió ligeramente, solo para darse cuenta, con sorpresa, de que todo su cuerpo estaba rígido. Le dolían los músculos y sentía las piernas débiles. Se sentía completamente agotado. Darren. ¿No me digas que estaba realmente agotada? Apretó los labios. Instintivamente, revisó sus estadísticas físicas y, tras confirmar que nada había cambiado, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Seguramente se debía a los efectos persistentes del excesivo uso de Aki durante el intento de someter a Enma. Aún no se había recuperado del todo. Si a eso le sumamos la batalla de la noche anterior, claro, no es de extrañar que se sintiera exhausto. Miró a Amatsuki Toki, que seguía profundamente dormido sobre su pecho, y no pudo evitar recordar la locura de la noche anterior. Una escena que requeriría una versión censurada de 100.000 palabras para explicarla. Una sonrisa traviesa apareció en su rostro. Toki era oficialmente su esposa. Entonces, ¿eso significa que Momonosuke no nacerá? Darren se frotó la barba incipiente contra la barbilla, completamente divertido por la idea. Tras permanecer allí tumbado unos minutos más, besó suavemente la frente tersa de Toki, retiró con cuidado el brazo de debajo de ella y se levantó de la cama en silencio sin despertarla. A diferencia de su cuerpo monstruoso, el físico de Toki era el de una mujer normal. No había manera de que pudiera resistir su ataque sin un merecido descanso. Se puso el uniforme, fue a la cocina y preparó rápidamente el desayuno, dejando una porción para Toki, luego cogió un huevo duro y, sintiendo aún dolor por todo el cuerpo, se apoyó contra la pared y se dirigió a la puerta. Pero en el momento en que la abrió, Darren se quedó paralizado. Todo su cuerpo se puso rígido.
Hyun estaba justo afuera, sosteniendo un desayuno humeante en una mano. La otra la tenía levantada, listo para atacar. Sus miradas se cruzaron. Hyun miró fijamente a Darren, que estaba apoyado contra la pared como si apenas pudiera mantenerse en pie. Parpadeó, atónita. Darren. Me dedicó una sonrisa que parecía incluso peor que llorar. Cariño, ¿vas a salir? Una voz suave y dulce lo llamó desde atrás. Muerto. Darren sintió como si le hubiera caído un rayo. Su cuello crujió al girarse lentamente. Allí estaba Toki, enmarcado en el umbral, vistiendo casualmente una de sus camisas blancas. Sus mejillas aún conservaban el rubor del calor de la noche anterior. Miró a Hyun y le dedicó una sonrisa serena. Buenos días, Hyun-san. Hyun permaneció allí en silencio. Ruido. El desayuno que tenía en la mano se le cayó al suelo. La leche de soja se derramó sobre la acera. Darren sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una aura asesina comenzó a irradiar lentamente desde Hyun. Giró la cabeza muy lentamente, con la mirada inexpresiva mientras observaba a Darren. Las sombras nublaban su visión. ¿Marido? El ojo de Darren se contrajo. Entonces Hyun sonrió. Para Darren, aquello parecía aterrador. Pues bien, enhorabuena, Comodoro Darren. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó con pasos rápidos y firmes. De espaldas a él, sus ojos se enrojecieron rápidamente. Las lágrimas corrían por su rostro y no podía detenerlas. Darren. Instintivamente extendió la mano, pero luego se detuvo y la retiró. Tras un largo silencio, Darren apretó los dientes. Realmente necesito aprender aquí de observación. Capítulo 238. Al ver cómo la figura de Hyun desaparecía al final de la calle, Darren pudo distinguir claramente las lágrimas que brillaban bajo su barbilla. No pudo evitar sentirse un poco derrotado. Sencillamente genial, ayer solo consiguió ponerla de buen humor. ¿Quién se hubiera imaginado que el pequeño y frío Hyun se despertaría temprano para comprarle el desayuno, e incluso llevárselo a la puerta? Y, sinceramente, incluso si dominara el Aki de observación, ¿qué diferencia supondría? ¿Quién demonios usa Aki para escanear su propia casa? Eso sería completamente perverso. Miró el desayuno esparcido por el suelo y suspiró, agachándose para recogerlo. Si hubiera sido cualquier otra persona, su habitual actitud descarada y coqueta probablemente lo habría llevado a abrazar a Hyun allí mismo y decirle algo cursi, llegaste en el momento justo. Pero ahora las cosas eran diferentes. Toki se acababa de entregar a él. Por muy sinvergüenza que fuera, no podía coquetear con otra mujer delante de ella. Puede que sea un degenerado, pero no es un canalla total. Podía ser sincero, pero no insensible. Parece que Hyun-san se preocupa mucho por ti. Amatsuki Toki se acercó con voz suave y dulce. Darren negó con la cabeza, optando por no responder al comentario. En cambio, le sonrió y preguntó, preocupado. ¿Te has despertado tan temprano? ¿No quieres dormir un poco más? Hizo una pausa. ¿Todavía te duele? Las mejillas de Toki se sonrojaron al recordar la locura de la noche anterior. Bajó la voz. Aún así, un poco. Entrelazó su brazo con el de él y apoyó la cabeza en su hombro, susurrando. Estoy muy feliz de ser tu esposa. Entonces, con un movimiento natural, le quitó el desayuno de las manos y le dio un pequeño empujón. Ve a verla. Hyun-san es una buena chica. No la decepciones. Ella guiñó un ojo con picardía. Esta vez, realmente no importa, porque fui yo quien se convirtió en su esposa primero. Bajo la mirada atónita de Darren, ella sonrió dulcemente, con los ojos curvándose como medias lunas, como un gatito travieso que acaba de pescar un pez. Gané. Jeje. Activando su capacidad de percepción del campo biomagnético, Darren localizó rápidamente a Hyun. Dentro del complejo residencial de la Marina, desde la azotea de un edificio lejano, la vio acurrucada contra una pared, con los hombros temblando mientras sollozaba suavemente. Dudó un instante. No se acercó de inmediato. Frente a la casa, Hyun estaba sentada abrazando sus rodillas, con los ojos rojos e hinchados y las lágrimas corriendo por su rostro. Parecía un conejito herido, escondido en un rincón, lamiéndose las heridas en silencio. Maldito seas. Maldito seas. Darren, eres el peor. Sollozaba, maldiciendo en un susurro ahogado mientras pateaba una pequeña piedra que tenía al lado. Sus ojos, llenos de lágrimas, pronto se hincharon y enrojecieron de tanto llorar. Hyun ni siquiera sabía exactamente qué le dolía más. ¿Fue porque Darren mintió? ¿Fue por la extraña forma en que reaccionó al verla? ¿O fue esa sutil, casi imperceptible, mirada de triunfo en su rostro cuando lo miró? Desvergonzado, lascivo, completo bastardo. Murmuró amargamente entre lágrimas. Si sigues insultándome, voy a empezar a defenderme. Una voz impotente resonó a sus espaldas, provocando que Hyun se paralizara de pánico. Ella levantó la vista, sorprendida, y vio la figura alta caer del muro. Sus ojos se enrojecieron aún más al verla. ¿Qué estás haciendo aquí? Maldito seas. Quítate de en medio. No quiero verte. Todo el dolor reprimido estalló en sollozos que ya no pudo contener. Darren suspiró. Supuse que aún no habías comido. Debes tener hambre. Grítame después del desayuno, ¿vale? Necesitarás la energía. O, si te hace sentir mejor, te dejaré que me pegues. Cogió la bolsa del desayuno y le dedicó una leve sonrisa. Hyun se quedó mirando la comida que Darren acababa de traer. Volvió a la escena embarazosa que acababa de protagonizar y le empezó a picar la nariz. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos mientras gritaba, con la voz llena de tristeza. No necesito que te importe. Ya lo tienes. Mentiroso. Gigante, gigante mentiroso. Ayer juraste que no había pasado nada entre ustedes dos, pero hoy, ella lleva puesta tu camisa.
Fui el primero en llegar. ¡Guau! Las lágrimas caían como un collar de perlas rotas, salpicando el suelo. La boca de Darren se tensó. Técnicamente, ayer no pasó nada. ¿Pero quién podría haber imaginado que Toki lanzaría un ataque sorpresa? Lo que debería haber sido una larga guerra de celos terminó con su avance y la devastación del campo de batalla. ¿De verdad se le puede culpar? En esas circunstancias, si hubiera logrado controlarse, ¿seguiría siendo considerado un degenerado? Pero claro, Darren no era tan tonto como para decir eso en voz alta. A menos que quisiera ser partido por la mitad. Entonces Darren sonrió y dijo. Vamos, no te enfades. Come algo primero. No. No voy a comer nada tuyo. Hyun se secó las lágrimas, mirándolo con obstinada rebeldía. Esta chica es muy terca. Creo que tendré que usar la fuerza. A Darren se le pasó ese pensamiento por la cabeza. Colocó el desayuno sobre la mesa y caminó lentamente hacia ella. No te acerques más. Al verlo acercarse, Hyun se puso de pie instintivamente, intentando retroceder, pero ya estaba acorralado contra la pared. A medida que el comodoro de la armada acortaba la distancia, su corazón comenzó a acelerarse por el pánico. ¿Qué está intentando hacer? Ella notó la calidez en sus ojos. Es un degenerado, se recordó a sí misma, tratando de mantener la compostura. Darren se detuvo justo delante de ella y la miró fijamente a los ojos. ¿Te gustó, Hyun? Tú. Estás muy cerca. El abrumador olor a testosterona la golpeó como una ola. Por un instante, Hyun olvidó su enfado y apartó la mirada, sin atreverse a mirarlo. Podía olerlo, masculino, salvaje, dominante. Es un sinvergüenza. ¿De verdad me estoy dejando engañar por la labia de un sinvergüenza? Sus ojos comenzaron a vacilar. ¿Le agrado? Darren volvió a preguntar. ¿A quién le gustarías? No te engañes. Golpear. Darren la agarró repentinamente por ambas muñecas, las levantó por encima de su cabeza y las inmovilizó contra la pared. Hyun luchó, pero no pudo liberarse de su poder. Y al instante siguiente, se quedó paralizada. Con la otra mano le acarició suavemente el rostro. Las yemas de sus dedos cálidos le levantaron la barbilla hasta que no tuvo más remedio que mirarlo. Todo su cuerpo se puso rígido. Fue como si una corriente eléctrica la hubiera atravesado, paralizándola. Oh, lo que él es. Entonces ella vio. Ojos llenos de dominio, arrogancia y una frialdad penetrante. Pero debajo de todo eso, había una bondad que no podía negar. Hyun, su voz rompió la confusión que nublaba su mente. Esta es la última vez que voy a preguntar. ¿Le agrado? Si dices que no, me iré. Ahora mismo. No te molestaré más. Después del campamento de entrenamiento, voy a solicitar un traslado al nuevo mundo. No volverás a ver a ese imbécil insoportable jamás. Hyun se congeló. Su rostro palideció. Yo. Le temblaban los labios, pero no pudo obligarse a decir, no me gustas. Y luego. Sus labios estaban sellados. El momento de vacilación le reveló a Darren todo lo que necesitaba saber. Dejó de reprimirse. La besó con firmeza, con intensidad, sin dudar. Rompió sus defensas. Su beso fue ardiente. Intenso. Posesivo. La mente de Hyun se quedó en blanco. Sus ojos, aún rojos, se abrieron y sus pupilas se contrajeron. Ella instintivamente quiso apartarlo, pero Darren no se rindió. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Sintió como sus fuerzas se desvanecían, su cuerpo hormigueaba y se entumecía. Su visión se nubló. Sus ojos se cerraron lentamente. Y entonces, sin siquiera darse cuenta, ella le devolvió el beso. Ella lo abrazó por el cuello. Su mente, sus emociones y su cuerpo daban vueltas. En cierto momento, Darren logró liberar sus manos atadas. Y Hyun, sin pensarlo, se aferró a él aún más fuerte, absorto en el momento. Hasta. Tich. Darren se estremeció cuando Hyun lo empujó con fuerza de repente. Le apareció sangre en los labios. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, sin aliento, con todo el cuerpo temblando y las piernas débiles. Así que te gusto, sonrió Darren con aire de suficiencia. Callarse la boca. Si no me estás alejando, entonces admítelo. No, cállate. Hyun se abalanzó sobre él de repente como un leopardo salvaje. Lo agarró, lo hizo girar y lo arrojó de vuelta al interior de la casa. Con un fuerte golpe, cayó de espaldas sobre aquella misma cama femenina, todavía cubierta de conejitos de peluche rosas. Antes de que pudiera reaccionar, Hyun se abalanzó sobre él. Sus largas y tonificadas piernas lo rodearon mientras lo miraba fijamente, con los ojos llenos de lágrimas y ardiendo de furia. ¿Cuántas veces habéis hecho esto vosotros dos? Darren parpadeó, completamente sorprendido. ¿Te 3 veces? Un brillo peligroso apareció en los ojos de Hyun. Ella extendió la mano hacia su cinturón. Hyun, espera. No seas imprudente, aún no me he recuperado del todo. Al ver su expresión decidida y salvaje, Darren entró en pánico al instante. Darren, ¿es así? Está emocionada. Ya me duelen la espalda y las piernas. Si esto se convierte en una especie de competición absurda. Pero en el segundo siguiente. Darren, jeje. Capítulo 239. 2 horas después. La puerta se abrió de repente. Con una mano se aferraba al marco de la puerta mientras Darren salía tambaleándose, pálido e inestable, apoyándose en la pared. Tras huir prácticamente de las dependencias familiares, finalmente encontró un banco de piedra, se sentó pesadamente y sacó un cigarrillo en silencio. Sujetándolo entre los dientes, lo encendió y dio unas cuantas caladas profundas antes de recuperar el aliento. Una locura total.
Una mujer con un deseo ardiente de ganar es aterradora. 4 veces. Y Gion seguía aferrándose a causa del dolor. A diferencia del gentil y delicado Amatsuki Toki, Gion llevaba años entrenando. Su resistencia era extraordinaria, y esas piernas largas y poderosas no eran ninguna broma. Incluso podrían lanzar un rankiaku completo. Claro, la vista desde abajo era pálida y monótona, no, espera, hermosa. Pero ese tipo de cosas simplemente no se podían tolerar. Con las piernas aún temblando de agotamiento y la parte baja de la espalda dolorida y tensa, Darren tenía una expresión como si quisiera llorar, pero ya no le quedaban lágrimas. 7 veces. Apretó los labios y de repente arrojó el cigarrillo con fuerza al suelo. ¿Qué sentido tiene para mí este físico monstruoso? Tras sacudir la cabeza con un largo suspiro, se levantó lentamente, se orientó y caminó hacia un restaurante cercano. Sí, necesito repostar. Sujetándose la parte baja de la espalda durante todo el camino, Darren caminó lentamente, ajeno desde hacía tiempo a las extrañas y compasivas miradas de la gente con la que se cruzaba. Darren. En cuanto entró en el restaurante, vio a Kusan saludándolo con entusiasmo. ¡Qué coincidencia! Aquí. Acabo de pedir, ven a comer conmigo. Darren parpadeó sorprendido, pero no dudó y se sentó sin quejarse. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó con naturalidad, indicándole al dueño que pidiera una botella de bebida alcohólica. Kusan resopló. Vivo en este barrio, ¿de acuerdo? ¿Eres mi rival elegido? ¿Cómo es que ni siquiera lo sabes? Darren puso los ojos en blanco. Le quitó la botella a su dueño, le sirvió un vaso a Kusan, luego llenó el suyo y se lo bebió de un trago. Kusan miró el rostro sombrío de Darren y preguntó con curiosidad. ¿Qué te pasa con esa cara tan fea? Acabas de regresar de una misión en el mar. Luchaste contra monstruos como Kaido y Barba Blanca. Sus ojos se iluminaron. En Marineford todo el mundo habla de sus hazañas épicas. La boca de Darren se tensó de nuevo. Sí, mis hazañas épicas ahora están por todo Marineford. En ese momento, el camarero llegó con una avalancha de platos. Jabalí asado jugoso con grasa crujiente, tarta de fresa aromática, una ensalada gigante de verduras, 2 tazones de fideos instantáneos y una variedad de sashimi de mariscos frescos. Ignorando a Kusan y su incesante parloteo, el hambriento Darren se abalanzó directamente sobre la comida, devorándola como un animal. Velocidad de alimentación increíble. Kusan se quedó mirando atónito, murmurando entre dientes. Entonces, como si le hubiera sobrevenido una repentina inspiración, sus ojos se iluminaron. Es este, el secreto de tu fuerza. Darren. Antes de que Darren pudiera responder, el espíritu de lucha de Kusan estalló. Lo he decidido. Que esto es un duelo. Y con eso, comenzó a atiborrarse de comida a toda velocidad. Ambos, con los ojos rojos, parecían fantasmas hambrientos mientras arrasaban los platos como una tormenta. No paraban de gritarle al personal que trajera más y más comida. Los demás clientes del restaurante se percataron poco a poco del espectáculo y se quedaron mirando en silencio, atónitos, como los platos se apilaban como montañas frente a los dos. Esto es una locura. Ni siquiera los camareros pueden seguir el ritmo. ¿Cuánto tiempo hace que esos dos no comieron? Media hora después. Tras saciarse, los dos finalmente dejaron los cubiertos y se recostaron, con sus vientres redondos y llenos e hinchados. Estoy lleno. Kusan eructó ruidosamente y luego miró a Darren con emoción en los ojos. Realmente eres mi rival de toda la vida. Al final, perdí contra ti. A Darren le aparecieron unas líneas oscuras en la frente. Tenía hambre. Nunca tuve la intención de batirme en duelo contigo. Pero sabía que era imposible discutir con aquel joven impulsivo. Negando con la cabeza, cambió de tema. ¿Qué tal te ha ido desde que llegaste a la sede? ¿Te estás adaptando? Kusan se rascó la cabeza. No hay nada a lo que acostumbrarse. Todo parece igual. Entrenar, comer, descansar, ese es el ciclo completo en el campo de entrenamiento. Lo mismo todos los días. Cuando regreso al dormitorio, me quedo mirando al vacío. Pero tú, dicen que ahora estás saliendo con alguien. No descuides tu entrenamiento solo por amor. Miró a Darren con el rostro lleno de emoción. Sí, y aparentemente no solo uno. Darren murmuró para sí mismo. Sin embargo, las palabras de Kusan sirvieron como recordatorio. Con la mente tan aguda de Toki, era imposible que no se hubiera dado cuenta de algo. Si esa noche volvía a casa y afloraba su espíritu competitivo, estaría perdido. Ni siquiera un hombre de acero podría con esto. Toki puede parecer dulce y serena, pero estaba igualmente motivada cuando se trataba de ganar. Quizás sería mejor guardar silencio por un tiempo. Y lo que es más importante, Darren ahora tenía la fuerza suficiente para comenzar a buscar algunos de los tesoros conocidos solo por los transmigrantes. Había una cosa en particular que le había obsesionado durante mucho tiempo. Si pudiera obtenerlo, aunque no lo necesitara personalmente, sería una gran ventaja para aumentar su poder. Una vez tomada la decisión, Darren fue directo al grano. Kusan, ayúdame a pedirle a Zephyr Sensei unos días libres. Y ya que estás aquí, dales un mensaje a mi familia, y también a Gion. Kusan parecía confundido. ¿Tiempo libre? Entonces sus ojos se iluminaron al mirar a Darren, prácticamente vibrando de emoción. ¿Vas a hacer otra excursión en barco? ¿A quién vas a enfrentarte esta vez? ¿Ya has luchado contra Barba Blanca y Kaido? ¿Vas a enfrentarte a Big Mom? ¿O a Siki? Darren, llévame contigo. Ahora soy fuerte, te juro que no te derribaré. Flexionó sus bíceps con orgullo. Si nos unimos, seremos el dúo más fuerte de toda la armada. Darren negó con la cabeza y chasqueó los dedos. Le estás dando demasiadas vueltas. Me vuelvo al Mar del Norte. Al fin y al cabo, es mi ciudad natal. No he vuelto en muchísimo tiempo. La echo de menos. Kusan no era precisamente bueno guardando secretos. Llevarlo consigo podría acarrear problemas imprevistos, así que Darren no tuvo más remedio que dejarlo fuera del asunto.
Bien. Al enterarse de que se trataba simplemente de un viaje al Mar del Norte, Kusan perdió el interés al instante. Siendo originario del Mar del Sur, sabía que los 4 mares eran bastante débiles en comparación. Lo que deseaba eran oponentes más fuertes, peligros que solo se encontraban en el ilimitado Nuevo Mundo. Sí. Gracias. Darren le dio una palmada en el hombro y salió del restaurante. De pie en la calle, de repente pareció recordar algo e hizo un gesto en cierta dirección, mientras pequeños arcos de electricidad destellaban entre sus dedos. 3 segundos después, una hoja larga y oscura cortó el aire y se detuvo bruscamente, quedando suspendida en el aire frente a él. Una de las 21 espadas de gran grado, la hoja maldita, Enma. Al ver a Enma, ahora visiblemente más obediente, Darren esbozó una sonrisa de satisfacción. Una tabla metálica se formó rápidamente bajo sus pies. Se subió a ella y, impulsado por una fuerza magnética, salió disparado hacia el cielo a una velocidad increíble, desapareciendo en la distancia. Muy guay. Kusan observó con admiración cómo Darren se alejaba, con los ojos brillantes mientras murmuraba para sí mismo. Me trae la cuenta. El dueño apareció de repente detrás de él con una sonrisa amable. Eso será 916.000 belis. Kusan. Sacó su cartera, con las manos temblorosas y el rostro lleno de desesperación. Capítulo 240. Isla Haya, Mocktown. Oye, ¿hay algo en el cielo? Jajaja, debe ser un pájaro, ¿verdad? No, no es un pájaro. Que es demasiado rápido. ¿Qué es una persona? Jajaja, ¿cómo puede haber una persona en el cielo? Viejo Will, te dije que dejaras de pasar tanto tiempo en casa de Lee. Sí, el trasero de esa mujer es bonito, pero ahora estás viendo cosas. Auge. Un destello de luz plateada descendió del cielo a una velocidad aterradora, impactando contra el suelo. Se produjo una onda expansiva que levantó una enorme nube de polvo. Los piratas, que solo estaban bromeando, se quedaron paralizados por la confusión, ahora completamente cubiertos de polvo. Solo se veían sus ojos, que parpadeaban rápidamente. Un segundo después. Maldita sea. ¿Quién diablos? Te estás buscando la muerte. Soy Vic el brazo único. Un gran pirata con una recompensa de 25 millones. Te estás muerto. Se sacudieron el polvo y se quedaron mirando la figura sombría que se alzaba entre la niebla arremolinada. El sonido de las armas al ser desenfundadas resonó al unísono. Desenvainar las espadas ante la menor provocación, esa era la costumbre de los piratas. Ah. Piratas, ¿eh? ¿Quieren pelear? Por suerte para ustedes, estoy de pésimo humor. Una voz baja y fría resonó. Una sombra alta se cernió lentamente sobre el grupo. M. Marine. Un comodoro, desde el cuartel general. ¡Qué monstruo! Los piratas alzaron la vista atónitos y vieron a un imponente marine, de pelo negro, de al menos 3 metros de altura. Sus rostros palidecieron e instintivamente tragaron saliva con dificultad. Los miró con expresión inexpresiva, como si ya estuviera viendo cadáveres. A pesar del aspecto enfermizo del marine, ojos hundidos, cuerpo desnutrido y una mano que ocasionalmente se agarraba la parte baja de la espalda, su presencia era asfixiante y destrozaba su frágil confianza. M. Fusileiro Sama. El pirata de rastas al que le faltaba un brazo esbozó una sonrisa forzada. Perdí los estribos allí atrás. Mis disculpas. No pudo terminar. Un destello de luz negra pasó rápidamente. Un fino hilo de sangre le corrió por el cuello, y entonces su cabeza se elevó hacia el cielo. La sangre brotaba de su cuello cercenado como una fuente, salpicando los rostros pálidos y horrorizados de sus compañeros de tripulación. Un silencio inquietante se apoderó del lugar. Gritos de horror estallaron entre la multitud de espectadores. Observaron con incredulidad el cuerpo sin cabeza que caía lentamente de rodillas. El miedo se apoderó de ellos. ¿Qué acababa de pasar? Ninguno de ellos vio moverse al comodoro. Aquel infame pirata, Vic el Manco, con una recompensa de 25 millones de beli, le arrancaron la cabeza, así, de repente, sin previo aviso. Solo entonces la multitud se percató de la hoja negra. Larga y delgada, con su superficie grabada con motivos púrpuras que parecían llamas, la espada colgaba silenciosamente junto al infante de marina. La sangre se acumulaba a lo largo del filo de la hoja, pero no goteaba, estaba siendo absorbida. No quedó ni rastro. Una espada maldita. Alguien con ojos perspicaces reconoció su naturaleza siniestra y susurró, temblando. ¡Guau! ¡Guau! Los piratas restantes soltaron repentinamente sus armas y cayeron de rodillas con un golpe seco, con el rostro lleno de pánico y miedo. Marine Sama, nos equivocamos. Juramos que, a partir de hoy, jamás volveremos a ser piratas. Sabemos que lo que hicimos estuvo mal. Por favor, perdónenos. El marine de pelo oscuro les dirigió una mirada fría y negó con la cabeza. No. No sabes que estabas equivocado. Lo único que sabes es que estás a punto de morir. Los piratas se quedaron paralizados. Un destello de crueldad brilló en la profundidad de sus ojos. Las manos que jamás habían soltado sus armas se tensaron de repente. Al instante siguiente, se levantaron y cargaron contra el marino. La luz negra volvió a parpadear. Como un espectro de la muerte, se abrió paso entre la multitud de piratas a una velocidad inimaginable. Sus movimientos fracasaron. SHHH. Innumerables heridas de espada se abrieron en sus cuerpos, y la sangre brotó a borbotones en todas direcciones. Ante la mirada atónita y silenciosa de los espectadores, esta malvada tripulación pirata fue completamente exterminada. Enma regresó una vez más, temblando ligeramente y tarareando de alegría, como si esperara ansiosamente los elogios del joven marine. Darren encendió un cigarrillo y murmuró con irritación. No estoy en muy buena forma ahora mismo, así que ni se te ocurra tocarme. ¡Qué broma! Ya estaba agotado. Si Enma lo volviera a drenar, probablemente ni siquiera tendría fuerzas para mantenerse en pie.
Entonces, esto es Mocktown en Jaya, ¿verdad? Darren exhaló una bocanada de humo, sacó un puntero de grabación de su chaqueta, lo revisó y luego le pidió confirmación a la persona que estaba a su lado. La multitud que los rodeaba, entre la que había piratas, asintió como muñecos de resorte en el momento en que este presagio de muerte formuló la pregunta. Así es. Darren sonrió satisfecho. Recibió la postura del tronco desde el cuartel general. El cuartel general de la Armada poseía las cartas náuticas y los registros de posición más completos y detallados de todos los mares. Aunque el dispositivo se consideraba confidencial y normalmente requería aprobación formal para su uso, esto nunca supuso un problema para Darren. Un nombre famoso, el rango de comodoro y una generosa propina de $500,000. El equipo de la División de Inteligencia prácticamente lloró de gratitud al entregarle personalmente el log pose, inclinándose profundamente en sincera reverencia ante el comodoro Darren. Es mejor comer algo primero. Creo que no comí lo suficiente antes. Darren murmuró. No le había prestado mucha atención a la escaramuza anterior. Jaya estaba sentada en la primera mitad de la Grand Line, una zona sin ley. No estaba bajo la jurisdicción de ningún país miembro del gobierno mundial, y no había bases navales cerca. Como resultado, esta isla se convirtió en un refugio para piratas, un centro de reabastecimiento, comercio y tránsito. Islas como esta existían en todos los mares. También había muchos en el Mar del Norte, hasta que las purgas y los baños de sangre de Darren acabaron con la mayoría de ellos. Aunque algunos piratas seguían apareciendo en estas islas de vez en cuando, mientras se mantuvieran tranquilos y pagaran impuestos como todos los demás, los marines del Mar del Norte hacían la vista gorda. En definitiva, los piratas nunca podrían ser erradicados por completo. La acción anterior fue simplemente una prueba de su nueva técnica con la espada magnética. Está claro que los marines no necesitaban una razón para matar piratas. En cuanto a por qué Darren vino a Jaya esta vez, la respuesta era bastante clara. Isla del Cielo. La ciudad de oro, Sandora. Y la fruta del diablo invencible. El Goro Goro no mi tipología. Pero antes de ir a Sky Island, primero tenía que llenar su estómago. El viaje sin escalas hasta aquí usando la Hiki Hiki no me le había agotado mucha energía. He oído que la tarta de cerezas de aquí es muy buena. A Darren se le ocurrió esa idea. Recordó aquella escena emblemática de la historia original, sin pensarlo, alzó la vista hacia el infinito cielo azul, con una sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. Los sueños de la gente nunca terminan. Eso es cierto. Pero, puedo interrumpir tus sueños incluso antes de que comiencen. Fin del video.